Hola, mi nombre es Martín Burón y en este video les voy a contar acerca de algunos conceptos y detalles de la programación en Python. Python es un lenguaje de scripting de propósito general caracterizado por ser altamente flexible y por tener una sintaxis muy simple y elegante. Es utilizado hoy en día para la administración de sistemas, programación de servidores, computación científica, procesamiento del lenguaje natural y aplicaciones de machine learning. Fue desarrollado a finales de los 80 por Guido van Rossum, quien ya había estado antes trabajando en el diseño de un lenguaje pensado para la enseñanza de la programación, un lenguaje llamado ABC, y Guido tomó las ideas que le gustaban de este lenguaje y las combinó con las cosas que le gustaban de C, y así fue como diseñó Python. Que al igual que la mayoría de los lenguajes de scripting, se trata de un lenguaje interpretado y que, más allá de ser un lenguaje imperativo, también admite la programación orientada a objetos y agrega ciertas características de los lenguajes funcionales. Una de las metas más importantes en el diseño de Python fue mantener la sintaxis lo más clara, simple y elegante posible, con el objetivo de obtener códigos que sean muy legibles, y combinado esto a que Python es un lenguaje considerablemente ortogonal, el resultado es un lenguaje en el que también es muy fácil o bastante intuitivo alcanzar las soluciones y por lo tanto escribir nuestro código. Muy relacionado con esto es que aparece el sistema de tipos de Python, y que, más allá de tratarse de un lenguaje con tipado dinámico, no pierde fiabilidad, ya que detecta todos los errores de tipo. Para poder ejecutar nuestro código escrito en Python en una computadora, primero tenemos que pasarle ese código al intérprete para que pueda generar la traducción. Para esto vamos a tener tres opciones. La primera es utilizando el modo interactivo, llamando al intérprete de Python por medio de nuestra consola de comandos del sistema operativo, y así nuestro intérprete va a quedar esperando a que le digamos una por una las expresiones que queramos evaluar o las sentencias que queramos ejecutar, y para cada una de estas órdenes que le demos al intérprete, él nos va a dar el resultado correspondiente. Si bien esta forma de utilizar el intérprete está buena porque podemos probar cosas bastante rápido, no es sugerible usarla en desarrollos un poco más grandes, porque se tiende a ser incómodo. Si necesitáramos hacer un desarrollo, un código un poco más grande, podemos caer en el modo tradicional, en el que primero escribimos el código y lo guardamos en un archivo, y luego llamamos al intérprete pasándole como parámetro ese archivo para que lo ejecute. Si no queremos instalar el intérprete en nuestra computadora, también podemos hacer uso de los intérpretes online que nos proveen algunas IDEs online como CodeChef o Coding Ground, o bien también podemos usar el intérprete interactivo que nos provee la página de python.org. Ahora sí, pasemos a lo que nos interesa y vamos a empezar a ver los detalles de la programación, comenzando por el uso de variables. Vamos a ver que, a diferencia de otros lenguajes de programación a los que estamos más acostumbrados, como C y Java, en Python las variables se declaran dinámicamente. Esto quiere decir que las variables se van a declarar la primera vez que las usemos a la izquierda del operador de asignación. Como vemos en el ejemplo, vemos que estamos declarando la variable x y al mismo momento le estamos asignando el valor de 2 más 2. Una vez que ya son declaradas las variables, las vamos a poder usar en nuestro código. Fíjense que ahí consultamos por el valor de x y el intérprete nos devuelve 4. Pero además las vamos a poder modificar, y como Python se trata de un lenguaje que es dinámicamente tipado, cuando le estamos asignando un valor a una variable, también la misma está quedando ligada al tipo de la variable, al tipo del valor que le estamos asignando. Y en caso de querer utilizar una variable que no fue previamente declarada, entonces el intérprete va a indicarnos el error correspondiente.
Aprovechando que ya hablamos de tipos y variables, vamos a ver cuáles son los tipos predefinidos que nos ofrece Python, comenzando por los tipos numéricos. En Python vamos a poder utilizar enteros largos, los cuales van a estar identificados con una L al final, números con punto flotante o floats y también números complejos. Otro de los tipos predefinidos que tenemos son los strings, los cuales van a ser identificados mediante el uso de comillas simples o dobles, indiferentemente, y que van a poder ser concatenados utilizando el operador más. Los caracteres dentro de un string pueden ser accedidos mediante indización o slice, indicando la posición del carácter a la cual se quiere acceder, o bien la posición inicial y la posición final de la porción de caracteres a la cual queremos acceder. Un detalle no menor de los strings en Python es que los mismos se tratan de un tipo inmutable y que por lo tanto no vamos a poder modificarlo. Y en caso de querer hacerlo, el intérprete de Python nos va a informar que estamos cometiendo un error de tipos. Otro tipo de dato que nos ofrece Python son las listas. Las listas van a ser colecciones ordenadas de elementos delimitadas por corchetes, y como se trata de colecciones ordenadas, no es lo mismo una lista con 1-2 que una lista con 2-1. Al igual que los strings, las listas se van a concatenar utilizando el operador más, y también van a ser accedidas mediante indización o slice, pero a diferencia de los strings, las listas se tratan de un tipo mutable y por lo tanto si nosotros quisiéramos modificar alguno de los elementos de la lista, vamos a poder hacerlo, como es en el caso del ejemplo, que el primer elemento de la lista pasa de ser un 1 a ser la palabra 1. Otro de los tipos de datos que nos ofrece Python son las tuplas, las cuales nos permiten agrupar distintos elementos delimitados por paréntesis, y al tratarse de un tipo inmutable, una colección de tipo inmutable, su manipulación va a ser muy similar a la de los strings. Vamos a poder acceder a los elementos de la tupla mediante índices, vamos a poder concatenar tuplas utilizando el operador más, vamos a poder también acceder a los elementos mediante slice. Algo interesante de este ejemplo es que no es necesario siempre definir la posición final, y en caso de no definirla, entonces vamos a poder acceder a todos los elementos de la colección a partir del índice inicial hasta que termine el elemento. Y como las tuplas se tratan de un tipo de dato inmutable, si las vamos a querer modificar, el intérprete nos va a indicar un error. Python nos ofrece también como parte de sus tipos predefinidos los diccionarios. Los mismos nos permiten definir una colección de elementos asociados a una clave a partir de la cual van a poder ser accedidos. Los diccionarios se tratan de un tipo de dato mutable, por lo que vamos a poder definir nuevas claves para nuestros diccionarios, así como también definir nuevos valores para cada una de las claves asociadas. Dejemos de hablar de los tipos de datos y pasemos a hablar de las sentencias, comenzando por la sentencia de asignación, que en Python se define utilizando el operador de igual, y cuya semántica es la misma que en todos los lenguajes, y es evaluar la expresión de la derecha y asignarle el resultado de esa expresión a la variable de la izquierda. Sin embargo, en Python, a diferencia de algunos otros lenguajes en los que estamos más acostumbrados a trabajar como Java y C, vamos a poder hacer multiasignaciones, lo que nos va a permitir asignar a diferentes variables diferentes valores en una misma línea. Para entender la semántica de las multiasignaciones, lo que tenemos que tener en cuenta es que todas las expresiones que están a la derecha se evalúan primero y luego se realizan todas las asignaciones. Entonces, en el ejemplo vemos que el valor que va a tomar la variable A va a ser pero esto no, mientras que el valor que va a tomar la variable B es el que tenía la variable A, y ese valor es esto ya lo saben. Por lo tanto, si imprimimos en pantalla la variable A concatenada con la variable B y una coma en el medio, lo que vamos a poder obtener es esto ya lo saben, pero esto no. A la sentencia condicional, que como vemos es muy similar a la de todos los demás lenguajes. Asociada a esta sentencia vamos a tener una expresión condicional
de cuyo valor va a depender el flujo de nuestro programa. Si el resultado de evaluar esa expresión es verdadero, entonces se va a ejecutar el bloque asociado al if, mientras que si el resultado de evaluar esa expresión es falso y existe el bloque else, entonces se va a ejecutar el código dentro de este bloque. Dentro de los bloques vamos a poder definir cualquier tipo de sentencias, y esto nos va a permitir anidar sentencias condicionales en caso de ser necesario. Una particularidad de Python es que las sentencias se estructuran en bloques anidados que son delimitados mediante la indentación usando tabs o 4 espacios. Este código, a pesar de ser sintácticamente válido, no refleja el auténtico espíritu de Python. Pero si queremos generar un código digno de un programador en Python, tenemos que sacar máximo provecho de la sintaxis de la sentencia condicional que nos ofrece este lenguaje, pudiendo así definir bloques con condiciones mutuamente excluyentes al mismo nivel que los bloques definidos para el if o para el else, haciendo que la sentencia condicional se comporte de manera muy similar a las sentencias switch de C o case en el caso de Pascal. Hacer que el código sea lo más legible posible es parte fundamental de los principios de diseño de Python, y entre ellos podemos encontrar que aquello que es chato es considerado mejor que aquello que es anidado, y por lo tanto la sintaxis de la sentencia condicional es un claro ejemplo de cómo se aplican estos principios de diseño a los distintos constructores del lenguaje. Por otro lado, como parte de sus sentencias de repetición, Python nos ofrece la sentencia while, cuya sintaxis es muy simple y nos va a permitir ejecutar un bloque de código varias veces mientras se mantenga en true una condición. Si queremos corroborar el funcionamiento de esta sentencia, lo que podemos hacer es utilizar el intérprete, y vamos a ver que a pesar de que sea necesario utilizar varias líneas, vamos a poder realizar la consulta igual, siempre y cuando tengamos en cuenta de respetar la indentación del bloque. Además, Python nos provee la sentencia for, que nos va a permitir ejecutar un bloque de código por cada uno de los elementos de un objeto, y que en el caso del ejemplo que tenemos en pantalla nos va a permitir imprimir cada uno de los números de la lista. Es muy usual para este tipo de sentencias usar la función range, que toma dos parámetros, min y max, y retorna una lista comprendida por los números en el intervalo min-max. Y así vamos a poder reescribir el código que teníamos arriba de la forma en la que vemos abajo. Hay que tener en cuenta que a pesar de que el resultado es el mismo, la ejecución no va a ser idéntica, ya que primero, antes de ejecutar la sentencia for, vamos a tener que evaluar el resultado de la función range. Llegando ya al fin de nuestro video, vamos a analizar la sintaxis y el comportamiento de las funciones en Python. Y la primera cuestión que vamos a observar es su simple sintaxis, al igual que la de los demás constructores. Nos va a permitir especificar una función a partir de su nombre, una lista de parámetros delimitada por paréntesis y un bloque de código, que es el código que va a ejecutar la función. Y como vemos en el ejemplo en pantalla, al final de nuestro código vamos a especificar mediante la sentencia return el valor de retorno de la función. Hay que tener en cuenta que todas las funciones en Python van a retornar un valor, y en caso de que una función que definamos no cuente con la sentencia return, el valor de retorno de esa función va a ser el valor por defecto, que es none. Esto lo podemos ver si hacemos un print de otro print, y lo que vamos a ver es que nos va a imprimir el valor none. Python permite el anidamiento de funciones gracias a que def es considerada una sentencia y como tal puede ser utilizada en cualquier lugar del código donde podamos utilizar una. El problema es que al darnos esta facilidad, Python pierde, si se quiere, un poco de confiabilidad, ya que podemos hacer abuso de la ortogonalidad de este lenguaje y definir un código como el que vemos abajo, donde la definición de una función va a depender del valor de una variable. Este tipo de códigos es muy propenso a errores, ya que no podemos saber de antemano cuál va a ser el comportamiento de la función f.
En Python, el alcance de las variables es estático, por lo que su valor está determinado por el nivel de anidamiento en el que son definidas. Cuando se redefine una variable en un bloque interno, esta definición oculta todas las definiciones anteriores para todas las referencias que se hagan dentro del mismo bloque. En el caso del ejemplo, vemos que la función f redefine la variable a y por lo tanto todas las referencias dentro de este bloque a la variable a van a ocultar la variable global y van a hacer referencia a la variable local. En el caso de la expresión para calcular el valor de c, tenemos que a va a ser 2 y que b va a ser 3. Si quisiéramos, también podríamos redefinir una variable dentro de un bloque para que haga referencia nuevamente a una variable global utilizando el modificador global, como es el caso de la redefinición de a para el bloque sub f, que en ese caso a ya no va a ser referencia a la a de f, sino que va a ser referencia a la a global. Vemos también que sub f redefine la variable b, ocultando la referencia de la variable b de la función f, y que en su valor de retorno es calculado a partir de las referencias a las variables a global, la b de sub f y la c de la función f. Finalmente, la función f va a retornar entonces el valor de la función sub f, que es calculado como 1 de la variable global más 5 de la variable local de sub f y 2 más 3, que era el valor que había tomado c en la función f. En Python, el pasaje de parámetros a las funciones es por valor, pero al igual que pasa con los objetos en Java, los tipos estructurados de Python son referencias, por lo que si un tipo estructurado es modificado dentro de una función, estos cambios se van a ver reflejados luego de haber terminado la ejecución de esa función. Veamos un ejemplo de esto. Consideremos la función insertar inverso, que toma un elemento y una lista, que en primer lugar multiplica ese elemento por -1 y luego a ese elemento modificado lo inserta al final de la lista. Ahora, si consideramos dos variables a y b con valores -3 y la lista 1, 2 y luego llamamos a insertar inverso de a y b, vamos a ver que el valor que toma a luego de haber ejecutado la función es el mismo que tenía al principio, pero la lista que es apuntada por b se vio modificada habiendo agregado un elemento más a la lista. En Python podemos definir valores por default para los parámetros de nuestras funciones, lo que nos da como programadores cierta flexibilidad para poder decidir con cuántos parámetros queremos llamar a una función. Modificando un poco la función del ejemplo anterior, vemos que ahora insertar inverso toma un elemento y una lista, pero en el caso de que lista no esté ligado a ningún valor cuando es llamada esta función, el parámetro va a ser ligado a la lista con el valor de la lista vacía. Y luego esta función va a retornar la lista tras haber sido modificada, habiendo agregado el último elemento también previamente modificado. Ahora vemos que si llamamos a la función como lo hacíamos antes con dos parámetros, el comportamiento va a ser el mismo, pero que además ahora vamos a poder llamar la función utilizando un solo parámetro. El problema de esto, de esta flexibilidad que nos da Python, está ciertamente limitado, ya que no puede haber un parámetro por default, sin default a la derecha de uno con default, ya que podrían ocurrir estos casos, como el que vemos aquí, en el que definimos una función f que toma un parámetro por default a igual a 0 y 1b, pero si quisiéramos invocar a la función con 1, no sabríamos si ese 1 está haciendo referencia a o a b. Algunos podrían argumentar diciendo que el intérprete podría ser un poco más inteligente y definir que ese 1 está haciendo referencia a b, ya que en caso contrario la función le faltarían parámetros. Pero también tenemos este otro caso en el que tenemos que esta función toma tres parámetros a, b y c y es llamada con 1, 1.
Y ahí sí no habría forma de poder saber si esos dos unos hacen referencia a A y a B o a B y a C. Otra de las facilidades que nos ofrece Python con respecto al pasaje de parámetros es que los mismos pueden ser pasados tanto de forma posicional como por medio de palabras claves utilizando el nombre de los parámetros. Veamos por ejemplo la función unir, que toma tres parámetros x, y y z y retorna una tupla en ese mismo orden. Si llamamos a la función unir utilizando el modo de pasaje de parámetros por medio de palabras clave, podemos llamar a unir con y igual a 2, x igual a 3 y x igual a 1 y z igual a 3 en cualquier posición, y vamos a ver que el orden en el que se definen estos valores no va a alterar el resultado con respecto a si los hubiésemos llamado de forma posicional. También podemos combinar ambas formas, combinar el pasaje de parámetros posicional y por medio de palabras clave, como en el caso de unir de 1 y z igual 3 y igual 2. Y en caso de que llamemos a una función utilizando una palabra clave que no se corresponde con el nombre de ningún parámetro, el intérprete nos va a avisar que se cometió un error, ya que no hay ningún parámetro que machee con ese nombre. Con respecto a combinar la forma posicional y las palabras clave, lo que hay que tener en cuenta es que no puede haber un parámetro pasado de forma posicional luego de uno pasado por palabra clave. Si no, podríamos caer en el ejemplo que vemos ahí, que es unir igual llamado con i igual 2, 3 y 1, y que en ese caso no sabríamos si 3 corresponde a x y 1 a z o viceversa. Una última cosa que me gustaría comentar acerca de las funciones en Python es que las mismas pueden ser asignadas y pasadas por parámetros. Tenemos por ejemplo las funciones por 2 y aplicar. Por 2 toma por parámetro x y retorna el valor de x multiplicado por 2, y la función aplicar toma como parámetros a x y a f, imprime por pantalla aplicando y retorna el valor de haber aplicado f de x. Ahora, si definimos una función, una variable llamada mifunción, y a ella le asignamos el valor de la función por 2, y luego llamamos a aplicar con 1 y mifunción, lo que vamos a obtener es el equivalente a que si hubiésemos llamado a aplicar con 1 y por 2. Y lo que vamos a obtener como resultado de esa función es haber multiplicado a 1 por 2, que nos da 2. Un detalle a comentar de esto es que si bien hubiésemos podido obtener este resultado directamente aplicando la función por 2, al haberla pasado por parámetro, lo que hacemos es diferir la ejecución de la misma, ya que, como podemos ver del resultado en pantalla, en primer lugar se imprimió aplicando. Además, esta forma de poder pasar funciones por parámetros nos da cierta flexibilidad, ya que podemos definir qué función es la que queremos aplicar. En este caso, si podemos cambiar y en vez de usar mi función llamamos a aplicar con print y el parámetro hola, lo que vamos a lograr es que justamente se aplique la función print luego de haber escrito por pantalla aplicando. Y bueno, hemos llegado al fin de este video. Pudimos ver varios de los detalles de la programación en Python. Espero que les haya servido. Y cualquier duda o consulta la pueden hacer a través de Moodle. En la descripción del video también voy a dejar los links a las páginas con los intérpretes online y a la página oficial de Python. Saludos.